Sí, ahora. Buenos días al salón de actos y a las aulas 2-3. Os hablo desde el aula 1. Bueno, por cuestiones de COVID tenemos que plantearnos esta situación de hacerlo en diversos espacios con el fin de cumplir la norma del número máximo de aforo por espacio. La sesión general de hoy la da el doctor Alberto Torres, que es el jefe de Medicina Preventiva y Salud Pública, y Ana Martínez, que es la responsable de Prevención de Riesgos Laborales del Área 1, que está a nivel de Servicio Funcional de Salud, pero bueno, tiene la referencia de hoy de acompañarnos y apoyarnos en esta charla. Tiene especial interés, puesto que vamos a hablar de epidemiología y de protección individual. Por lo tanto, bueno, estamos inmersos desde hace casi 6 meses en actualizar, en comprender, en protegernos y en ser capaces de atender todo lo que la pandemia por el COVID nos está demandando. Sin más demora, le paso la palabra a Alberto. Espero que sea de vuestro interés y sobre todo cualquier duda al final, mediante el chat, podremos contestarla, ¿vale? Venga, buenos días. Vale, sí. ¿Tengo que hablar aquí o puede hablar ahí perfectamente? Vale, pues te lo dejo aquí. Se oye muy bien. Muy bien. Esto lo voy a quitar yo. Muy bien, bueno, pues buenos días, gracias, José Domingo. Vamos a hablar, como era comentado, voy a hablar un poco de la base epidemiológica de la protección y control de la infección. Básicamente hablaremos un poquito de cuál es la situación actual, las perspectivas de evolución, cuáles son los mecanismos de transmisión y a partir de aquí qué retos se abren en esta nueva fase. Y luego ya... ¿Desde no oye? Pues cógete el micro. Vamos a poner aquí. A ver si se oye, ahora se... Vamos si se oye así. Bien, decía que vamos a empezar en primer lugar a hablar de cuál es la situación actual y cuáles son las perspectivas de evolución, la transmisión del SARS-CoV y cuáles son los retos que se abren en esta fase. Aquí lo que está reflejado, esto es una información de lo que voy a presentar ahora, son datos de la Dirección General de Salud Pública, que están publicados, están disponibles en Murcia Salud, mostrando aquí cuál ha sido desde el mes de mayo la evolución del número de casos confirmados, las altas y los fallecidos acumulados desde el 10 de mayo. Vemos que hemos tenido desde aquella fecha hasta el día de ayer los datos que había 20.000 casos diagnosticados y de los cuales 8.195 continuaban activos. El número de casos confirmados, de forma diaria, se va reflejando aquí. Aquí vemos la acumulación de casos. Vemos como durante los meses de junio y de julio prácticamente tuvimos muy poquita incidencia, como a partir de la segunda mitad de julio el número de casos ha ido aumentando y ha ido aumentando de una forma progresiva. En las últimas semanas se observa una pequeña ralentización. Bueno, habría que esperar de todas maneras a la confirmación y a la inclusión de los datos para ver un poco cuál es la tendencia final. El número de casos aquí tenemos reflejado el número de casos que están hospitalizados en la región. Como se puede observar, de nuevo también ha habido un aumento progresivo desde el mes de julio. Hay una situación prácticamente de estabilización, alrededor de unos 350 casos hospitalizados en la región. Como se ve, la parte interesante aquí ha habido un aumento muy importante durante el mes de agosto, pero bueno, hay una estabilización en el número de casos hospitalizados de momento y en el número de pacientes también en UCI, pues como se ve también ha habido un aumento desde el mes de agosto, también progresivo y una estabilización alrededor de unos 60 casos, también 68 en este momento en UCI. Lo que queda por ver un poco es cuál es la evolución a partir de este momento en la región. Desde el punto de vista de la distribución por edad de los pacientes que están hospitalizados en UCI, aquí vemos para pacientes hospitalizados se puede observar que realmente la distribución o los grupos más importantes son desde 30, tenemos un 14 casi por ciento de pacientes que están en el grupo de edad de 30 a 39 años, otro 14% de más de 80 años y se distribuye en este grupo de edad de 30 a 39 hasta de más edad. Ahí está el grueso de los pacientes hospitalizados y en UCI, también como se puede ver desde 30 a 39 años pues hasta 70 a 79. En la presentación que se vio la semana pasada se comentó que no había habido un cambio significativo en el grupo de edad de los pacientes hospitalizados en UCI. Pero en cualquier caso esta es la distribución que tenemos ahora mismo.
Desde el punto de vista de las defunciones, sin embargo, las defunciones se siguen acumulando fundamentalmente en las personas de más edad, de más de 70 años, y vemos cómo esa evolución de defunciones, prácticamente durante los meses de junio y julio hubo de forma un caso solamente de una defunción, pero prácticamente ahora sí que se están acumulando ya defunciones y estamos teniendo del orden de 2 o 3 defunciones diarias, y de nuevo pues quedaría por ver cómo va a ser la evolución. La incidencia acumulada por regiones, por municipios, como vemos, es muy alta, en general los municipios de Murcia, pero en particular tenemos una media en los últimos 7 días de más de 200 en toda la región. Y luego, si lo vemos por municipios, pues vemos que hay algunos municipios en los cuales los niveles o la incidencia acumulada es muy alta. La distribución que se ve aquí en el mapa, se ve claramente cómo esa distribución desigual también entre municipios, pero como decía, incidencia muy alta en algunos de esos municipios. En cualquier caso, la evolución ha sido desde los últimos días, la evolución ha sido decreciente y se ha ido observando una disminución en la incidencia en algunos de esos municipios, por ejemplo en el caso de Lorca o de incluso de Totana, las cifras absolutas han ido bajando, han ido disminuyendo. A nivel nacional, lo que estamos observando ahora ya es que la incidencia, el número de casos diarios y el número de casos que se han ido comparando con lo que sería la primera oleada, pues vamos viendo que tenemos en este momento más casos ya identificados de los que se habían identificado en la primera oleada. La distribución por edad de esos casos que se están a nivel nacional, pues como vemos, el grupo que tiene mayor incidencia sería el grupo de 15 a 29 años, donde se presenta la mayor parte de los casos. Y luego, por otra parte, desde el punto de vista de los pacientes que están hospitalizados, sí que predomina el grupo, a nivel nacional, el grupo de más de 80 años. Y hay también a partir de 50, 60, 79, este grupo de edad pues, tiene una representación muy importante a nivel nacional. Los pacientes se enuncia que tenemos también las distribuciones por edad y las defunciones sobre todo en personas de más de 80 años. Es decir, de alguna manera lo que está ocurriendo, se están infectando sobre todo personas más jóvenes, pero la defunción a nivel nacional y la hospitalización sigue siendo o es principalmente en personas de más edad, ¿no? El 50% aproximadamente de todos los casos que se están identificando ahora mismo en España son asintomáticos. Aquí tenemos la distribución del porcentaje de casos asintomáticos por comunidad autónoma. Algunas pueden ser más, hay algunos los cuales no se conoce la situación, pero como se puede ver hay variabilidad que puede ser también difícil de interpretar dependiendo a lo mejor de la forma en la que se están aplicando los protocolos o cómo se está trabajando, pero la verdad, en promedio es alrededor de un 50%. A nivel europeo, esto es la información de hace unas 3 semanas y es como estábamos entonces, y en la semana sucesiva, la semana anterior y esta última semana, pues lo que se va viendo directamente es un aumento progresivo de la incidencia acumulada, en este caso son sobre 14 días, prácticamente en toda la región europea, en el sur de Francia, en parte también de Inglaterra. Es decir, estamos en un contexto de aumento de la incidencia a nivel europeo importante y la expectativa es que durante el invierno pues realmente vayamos a ir teniendo un aumento de la incidencia en toda la región. ¿Dónde está ocurriendo la transmisión ahora mismo? Fundamentalmente, y estos son datos de aquí de la región de Murcia, donde se ve la incidencia hasta 1 de septiembre y el color azul lo que refleja es transmisión en el hogar. Como se ve, fundamentalmente estamos hablando de transmisión dentro del domicilio y también una parte de transmisión en el trabajo. Hay, de alguna forma, las reuniones familiares o el contexto en el cual nos encontramos en una situación de proximidad física en un espacio cerrado son evidentemente las situaciones en las cuales ahora mismo estamos teniendo más transmisión. Luego lo comentaremos un poco más adelante. Esto es información de un estudio de caso control en el cual se comparaba en Nueva York cuáles eran las exposiciones de riesgo a las cuales habían estado sometidos un grupo de pacientes que eran positivos comparado con un grupo de controles que tenían una PCR negativa. Y solamente destacar que se comparaban muchas cosas, se comparaba el ir al gimnasio, en la oficina, el número de personas con las que se convive, si se utilizaba transporte público, etcétera, pero realmente la diferencia significativa estaba en la utilización de restaurantes y también en el haber estado en un bar o en una cafetería. Es decir,
básicamente las dos situaciones en las cuales uno se va a encontrar con otra persona ajena al núcleo familiar y en una situación de no utilización de mascarilla o de protección respiratoria. Y ahí es básicamente en las situaciones en las cuales está ocurriendo la transmisión. Entonces, lo que tenemos ahora mismo es transmisión que ocurre fundamentalmente en ambientes cerrados, personas sin protección respiratoria, en una exposición también prolongada, distancia corta, situaciones de ruido ambiental que implican aumentar el volumen de la voz o hablar más fuerte. De alguna manera eso favorece también la eliminación de gotas que favorecen la transmisión. En los profesionales sanitarios lo que estamos viendo es fundamentalmente transmisión comunitaria entre profesionales por no utilizar protección respiratoria y distancia de seguridad. Y ese es el contexto en el que estamos ahora mismo. Como decía, no mucha transmisión asintomática y presintomática. ¿Qué podemos esperar de esta epidemia? ¿Cómo podemos esperar que evolucione? Bueno, un poco por aclarar, la situación en la que estamos ahora mismo, aquí está reflejado en amarillo oscuro, corresponde a los valores de las pruebas de PCR que estaban de confirmación de infección, las realizadas en la primera fase y en la segunda fase. Y aquí, superpuesto en amarillo, más claro lo que refleja es el número realmente la estimación de cuál era la infección real que había en ese momento. Aquí solamente se estaba detectando probablemente menos del 10% de toda la infección que teníamos. Por eso realmente la curva real probablemente era una curva de este tipo. Mientras que la curva que estamos observando ahora mismo probablemente se parece bastante más porque el porcentaje de personas que estamos detectando es muy superior al que estábamos detectando en esta fase. Entonces, de alguna forma las curvas realmente, o las situaciones epidémicas no son comparables. Y aquí lo que tenemos es un aplanamiento real de la curva, que es un poco lo que era el objetivo que se quería conseguir desde el principio. Es decir, de alguna forma hemos tenido esta curva, que es un poco lo que hemos sufrido durante la primera fase, y ahora estamos en una situación, como consecuencia de las medidas de control que se han puesto en marcha, pues una situación de una curva más aplanada, que sería un poco el equivalente a esta situación de aquí. El problema está en lo mismo que la vez anterior, si se sobrepasa la capacidad del sistema sanitario de dar atención a esos pacientes que vayan necesitando el cuidado en el hospital y en el sistema sanitario, pues claramente se pasó en la primera fase. ¿Y qué va a ocurrir en esta fase? Si en algún momento vamos a estar en una situación de sobrepasar ese límite o no. Y ahí es donde está un poco el riesgo para el sistema sanitario y para todos nosotros. Aquí estoy presentando lo que son una proyección del número de infecciones que realizado por un instituto de la Universidad de Washington, que es un instituto de referencia internacional de mucho prestigio, en el cual lo que muestra, esta es la predicción para España, hay también una predicción para Murcia, pero realmente digamos que la variabilidad o el rango, el error que está incluido en el modelo me parece demasiado grande, por eso estoy presentando el nacional. Y aquí estaríamos básicamente aquí, en esta fecha, y lo que ellos proyectan es que lo que tendríamos sería, a nivel nacional, un aumento de casos prácticamente hasta final de octubre. A partir de ahí, probablemente una pequeña estabilización y un aumento posterior también hacia finales de año. Esto que está aquí en color más oscuro pues representa los intervalos de confianza, o de alguna manera el grado del 95% de lo que puede ser los intervalos de confianza de esa proyección. ¿De qué va a depender un poco cómo vayamos evolucionando? Si esto se va a cumplir o no. Ellos en ese modelo hacen varias asunciones, entre ellas esto se refiere a la distancia social, y aquí lo que está reflejado es lo que sería, digamos, el nivel de movilidad de la población que se esperaría en condiciones normales. Esta sería la movilidad que había en el mes de marzo, como a partir del confinamiento la movilidad disminuye muchísimo, disminuye más de un 30% hasta un 70%, y se mantiene en niveles muy bajos. No se ha vuelto a recuperar, nosotros estaríamos ahora aquí, no hemos recuperado la movilidad normal, pero dependiendo también de cómo se vaya evolucionando. Es decir, si vamos a recuperarla, pues eso va a suponer mayor facilidad también de transmisión, mayor facilidad también de que haya un aumento o se mantenga la transmisión más elevada en la población o no. Dependiendo de variables como esta vayan evolucionando, pues será uno de los elementos que influya en qué va a pasar en los próximos meses. Aquí también en esta proyección se reflejaba cuál era el número de camas y cómo se preveía que podían aumentar el número de camas necesarias a nivel nacional. Se vería aquí un aumento, ellos lo que pronostican sería un aumento de necesidad hasta mediados de noviembre, y ahí prácticamente una estabilización, y lo mismo para camas de UCI, pues sería también un aumento hacia final de noviembre, mediados final de noviembre. Y con respecto a las defunciones,
proyección que hacen es que a partir de finales, pues que habría un aumento progresivo paralelo al aumento de la incidencia y el aumento también de hospitalización, de ingresos en UCI, y que ese aumento pues prácticamente llegaría a un pico hacia mediados de noviembre y se mantendría a niveles bastante altos. Esto era digamos, la tasa de incidencia o la tasa de mortalidad que había en la primera oleada. Entonces, bueno, ¿qué podemos esperar que pase más, digamos, o la evolución más allá de esta etapa? Pues estas son proyecciones que se publicaron también hace ya unos meses a partir de modelos de transmisión de coronavirus y la proyección que hacen los autores que de alguna manera esta situación no va a acabar ni siquiera en un año, es decir, que sería una situación que se mantendría durante varios años en función de varias asunciones sobre los modelos, la forma de transmisión, pues llegaban a diferentes alternativas, pero en todas ellas, de alguna manera, el planteamiento es que el virus va a estar con nosotros durante mucho tiempo. Evidentemente, esto se verá modificado por lo que ocurra con la vacuna, pero a su vez eso va a depender del grado de efectividad de la vacuna y también del grado de cobertura que se consiga con la vacunación. Entonces, habrá que ir viendo y eso modificará un poco las expectativas, pero en cualquier caso, la idea parece que el virus va a estar, o la transmisión del virus continuará entre nosotros durante mucho tiempo. Entonces, bueno, ¿qué podemos, pasando ahora un poco a la parte de las bases o los mecanismos de transmisión que fundamentarían la estrategia de control? Sabemos que el reservorio, el reservorio es una persona infectada y el origen son las secreciones nasofaringeas y saliva de esa persona infectada. Una persona infectada pues tiene en promedio alrededor de unos 10 millones de partículas virales por mililitro y el periodo de incubación son alrededor de 5 días, se transmite a partir de un par de días antes del inicio de los síntomas. Los asintomáticos tienen también carga viral similar y también transmiten, aunque es probable que la transmisión sea menor que la de las personas sintomáticas. Y a partir del 7º día prácticamente la transmisibilidad disminuye muchísimo. En las personas que tienen después de que se inicia la sintomatología, digamos, la transmisibilidad va a disminuir de forma muy significativa. Esa transmisibilidad, sin embargo, va a ser mayor en las personas que tienen unos cuadros más graves. Aquí lo que se está reflejando precisamente las personas que tienen síntomas leves o que no tienen síntomas, pues tienen una transmisibilidad que prácticamente a partir del 7º día ya están en una situación de baja probabilidad de transmisión. Nosotros ahora mismo tenemos establecido hasta los 10 días para establecer el periodo de seguridad para levantar la medida de aislamiento, y en el caso de los pacientes que tienen una sintomatología más grave, pues a partir de los 15 días prácticamente, y nosotros estamos a partir de los 20 días, es lo que recomienda el CDC, a partir de los 20 días ya se puede considerar que la transmisibilidad es nula, ¿no? Y se puede levantar el aislamiento. A través de la gota, a través de las maniobras respiratorias que se eliminan esas secreciones y saliva al exterior, y esas gotículas respiratorias, aerosoles, dependiendo del tamaño de la gota, ahora lo comentaremos, en contacto próximo, se crea una situación en la cual una persona puede inhalar esa gota y a partir de ahí infectarse. Esa gota no necesariamente hace falta toser, sino directamente al hablar, y al hablar en una situación de proximidad, pues estamos en una situación en la cual se pueden transmitir. Los aerosoles pueden jugar un papel también, sobre todo en espacios que están cerrados, sin ventilación, luego lo comentaremos, con tráfico de personas, porque son gotas más pequeñas que pueden permanecer en el aire durante más tiempo. Y entonces estos aerosoles además se pueden acumular y pueden generar una situación de riesgo de transmisión. De todas maneras, no es una transmisión aérea, es decir, no es una transmisión, y las muestras que se han tomado en muestras ambientales no han demostrado capacidad de infectar a la célula. Por lo tanto, no es una vía de transmisión aérea, pero sí que existe el riesgo de transmisión, que ahora lo comentaremos un poco más en detalle. La transmisión indirecta a través de fomites es una situación que no está del todo clara y que probablemente no juega un papel importante a nivel de transmisión comunitaria. Evidentemente, en un hospital, lo que es la parte de asistencia a pacientes sintomáticos, pues requiere, por supuesto, unos niveles de limpieza, pero yo creo que tenemos que cambiar bastante, y esto es relevante de cara a las medidas de control en el hospital, cambiar un poco la idea de que el paciente que tiene o la persona que está infectada con coronavirus es una persona a la cual hay que desinfectar su ambiente, su entorno de una forma minuciosa, porque realmente eso no es una vía de transmisión, ese no es el mecanismo de transmisión. La transmisión es como he comentado, y por lo tanto yo creo que desde ese punto de vista en el hospital pues tendríamos que desescalar muchas de esas medidas, porque la evidencia no está, es decir, no hay evidencia de que ese sea un mecanismo importante de transmisión.
En cuanto a la dinámica, como he dicho, son a través de esa gota. Hay dos aspectos muy importantes. Uno, cuánto tiempo permanece la gota en el aire. Siempre se ha hablado de las gotas gruesas que caen en una distancia corta, pero esas gotas gruesas son las gotas de más de 50 micras. Son gotas que por su propia gravedad pues van a caer de una forma rápida. Las gotas menores sí que se pueden quedar suspendidas más tiempo. Las gotas de 30 micras, pues unos 30 segundos. Las gotas que son aún más pequeñas, pues puede parecer unos minutos, media hora si son gotas todavía más pequeñas. También en este aspecto influye mucho cuál es el grado de humedad del ambiente. Si el grado de humedad es mayor, la gota se va a deshidratar menos y va a mantener su volumen durante más tiempo y entonces va a tardar, es decir, puede caer con mayor velocidad las que son más gruesas, pero al mismo tiempo también al no deshidratarse pues puede mantener el virus durante más tiempo y puede facilitar la transmisión si estamos en un contacto próximo. Otro aspecto importante es, a la hora de entender la dinámica de transmisión, es también la capacidad de albergar partículas virales, porque la capacidad de albergar una partícula viral de una gota va a depender también del tamaño de la gota. Entonces, una gota de unas 50 micras, que son las gotas, como he comentado, más gruesas, la probabilidad de que tenga una partícula viral pues son alrededor, para una persona que tenga un promedio de 7 millones de partículas virales, por mililitro sería de un 37%, es decir, prácticamente estaríamos hablando de una tercera parte de las gotas sí que contenía una partícula viral, pero las otras dos terceras partes no. Y si hablamos ya de gotas más pequeñas, que serían las propias de los aerosoles de una gota de 3 micras, por ejemplo, pues estaríamos hablando de una de cada 10.000 conteniendo una partícula viral. Es decir, eso un poco explica la necesidad de que haya que estar en contacto próximo de una persona durante tiempo suficiente. Un contacto rápido no permitiría probablemente adquirir una dosis infectiva suficiente para infectarse y probablemente hace falta, por una parte, que haya una acumulación de gota en el espacio suficientemente larga, de suficiente tiempo, y por otra parte que la persona que sea susceptible esté también en ese espacio durante un tiempo suficientemente largo y además sin medidas de protección para poder llegar a infectarse. Entonces, en la actualidad lo que tenemos como reto son, por una parte, hay un aumento de la transmisión comunitaria muy clara. Tenemos que atender a pacientes que no siempre tendremos la certeza de ausencia de infección y tenemos que abordar ese tema. La capacidad diagnóstica no siempre va a estar disponible. Cualquier actuación que pongamos también en marcha, tenemos que pensar que tiene que ser sostenible. Estamos hablando de meses, cuando no años, o veremos cuánto tiempo. Y trabajar con tranquilidad y confianza. Y luego hay aquí un elemento muy importante que es la relación con compañeros y el riesgo de infección. Es decir, al haber transmisión comunitaria, todos los profesionales sanitarios estamos afectados también por esa posibilidad de riesgo de transmisión comunitario y fundamentalmente lo que estamos observando es un riesgo de transmisión nosocomial por transmisión entre compañeros. Y este es un verdadero problema que tenemos que asumir y que plantear. Y aquí realmente tenemos un verdadero reto en plantearlo. En este sentido, yo creo que puede ayudar también, esto es una tabla que se publicó traducida al español, se publicó en el BMJ hace unas semanas, y aquí lo que plantea es interesante porque lo que plantea de alguna manera es valorar, y puede permitir para entender un poco cuáles son los riesgos de transmisión, valorar la situación en función del grado de ocupación de la sala o de la habitación, en función del grado de ventilación también, es decir, exterior y bien ventilado frente a lo que puede ser interior bien ventilado y mal ventilado, en ambos, y luego las situaciones de llevar mascarilla y el tiempo de contacto, pues se puede llevar mascarilla y un tiempo de contacto corto o que sea más prolongado, o no llevar mascarilla en un tiempo corto y no llevar mascarilla en un tiempo prolongado. Y luego situaciones, digamos, que son importantes de cara a la eliminación de gotas. Y esa maniobra respiratoria no es lo mismo estar en silencio que estar hablando o estar gritando, cantando, que sería un poco el escenario en el cual hay una mayor generación de gotas. Si estamos en silencio, como vemos, incluso en situaciones en las que no se lleve mascarilla, bajo ocupación durante un periodo corto de tiempo, pues realmente podemos estar en una situación, en un interior que esté bien ventilado, pues el riesgo va a ser muy pequeño. Incluso el riesgo sería medio en una situación en la cual el espacio estuviera mal ventilado. Entonces, yo creo que con estos elementos tenemos que jugar, es decir, a la hora de protegernos. Por una parte, ser conscientes de que dependiendo de lo que estemos haciendo y de cómo estemos estableciendo la relación con otras personas, pues el riesgo aumenta o disminuye, y por otra parte también, por supuesto, el grado de ocupación, pero también por otra parte el elemento fundamental aquí de la ventilación, que sería otro elemento importante a tener en cuenta. Entonces, en base a eso, lo que hemos propuesto de cara a lo que es la protección de los trabajadores en situaciones en las cuales no tenemos evidencia de que haya una persona infectada, bien porque no se le ha hecho la PCR, bien porque no se le va a hacer o porque no procede a hacerla, o bien
otras circunstancias, lo que hemos propuesto es que básicamente valoremos el grado de medidas de protección en función de qué tipo de actividad asistencial se va a hacer. Y fundamentalmente si se va a hacer una atención sanitaria en la cual no hay generación de aerosoles o si hay generación de aerosoles. La gran diferencia aquí sería la utilización de una mascarilla quirúrgica o la posibilidad de utilizar una FFP2 o la conveniencia de utilizar una FFP2 y sobre todo este aspecto de aquí arriba en verde, que es lo que comentaba antes, para evitar el riesgo de transmisión nosocomial es fundamental el utilizar la mascarilla quirúrgica o higiénica siempre. Cuando hablamos de transmisión nosocomial estamos hablando de transmisión en pacientes pero también en profesionales y la fuente puede ser un paciente o puede ser un profesional. Lo que estamos observando es que fundamentalmente la fuente estamos siendo los propios profesionales, no son están siendo los pacientes. Las medidas de protección que tenemos son más que suficientes. Si esas medidas no fueran suficientes o incluso si la mascarilla quirúrgica no fuera suficiente, estaríamos viendo muchísimos más casos. Se habría visto no solamente aquí, a nivel nacional e internacional, más casos de transmisión a través de pacientes. Y no es el caso, no es lo que estamos observando. Lo que estamos observando es que la mascarilla protege perfectamente, pero el problema es nosotros mismos y las interacciones que establecemos entre nosotros. Entonces, ¿qué medidas proponemos? Hay que evitar los espacios cerrados, concurridos y en cercanía. Eso es fundamental. Si no se puede evitar, hay que limitar el tiempo de estancia y siempre estar con mascarilla. Los office y los lugares de reunión en los hospitales son lugares de muchísimo riesgo en nuestro hospital y son espacios que normalmente tienen mala ventilación. Entonces, la recomendación sería no compartir el uso. Es decir, si se utiliza o tiene que utilizar una persona para comer, para desayunar, para tomar un café, que no se comparta el uso. Es importante valorar el tiempo que se está allí. El hablar, no es lo mismo estar hablando que estar en silencio si se está tomando un café. El estar cara a cara frente a estar separado y a distancia de tal manera que las gotas no puedan o los aerosoles que se generen no van a ir en la dirección de la otra persona. Priorizar siempre los tiempos de descanso en el exterior, eso es fundamental. Mejor si se va a parar para descansar, coger espacio o elegir espacios grandes que estén ventilados, una cafetería por ejemplo, y usar también la escalera en lugar del ascensor y luego también mantener las distancias, como digo, y evitar el cara a cara, incluso en las comidas, compañías con compañeros, intentar mantener distancia, tener en cuenta que el tema del hablar, el gritar, son situaciones que aumentan el riesgo de transmisión. Y nada más, por mi parte, eso era todo. Gracias. ¿Tienes esto aquí? Buenos días. Yo solo voy a hacer un pequeño, breve resumen de cuáles son los equipos de protección individual que tenemos que utilizar cuando estemos con pacientes COVID positivo. Seguimos el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, las recomendaciones que dan son las recomendaciones que da el Ministerio de Sanidad. Mirad, ¿qué dice el Ministerio? Que el equipo de protección mínimo recomendado para realizar asistencia a pacientes COVID positivos cuando no se realicen procedimientos que generen aerosoles, hay que utilizar siempre bata, hay que utilizar siempre mascarilla quirúrgica o FFP2, según el tipo de procedimiento que se vaya a realizar, guantes y protección ocular. Esto es siempre que no se vayan a realizar procedimientos que generen aerosoles. Si en la asistencia sí que vamos a realizar procedimientos que generen aerosoles, entonces siempre deberemos de utilizar una mascarilla autofiltrante, FFP2 y si puede ser FFP3, además de esa bata de manga larga, protección ocular ajustada de montura integral o facial completa y los guantes. Mirad. Hemos hablado siempre de que, hemos dado formación de bata, de cómo ponernos las gafas, esa mascarilla. También hemos dado formación de mono integral. El Ministerio, como ya os he dicho, lo que dice es que hay que utilizar bata, mascarilla, los guantes y la protección ocular. ¿Cuándo utilizaremos ese mono integral? Lo que dice el Ministerio es en situaciones de ingreso, por ejemplo, en UCI. Ahí sí que ve prudente establecer una medida de precaución intensificadas. Ahí sí que te dice y te recomienda que podremos utilizar ese mono integral o esa bata impermeable de manga larga con capucha y calzas para cubrir el calzado. Esto es importante. Ha habido momentos en los que hemos estado utilizando mono a lo mejor en planta o hemos utilizado en atención primaria. ¿Por qué hemos utilizado ese mono? No porque hubiera mayor riesgo de transmisión, sino que hemos utilizado ese mono por desabastecimiento, porque sabéis que en un momento de pandemia hubo un momento que no había batas, entonces lo que nos estaban suministrando eran monos y por eso estuvimos utilizando monos.
pero eso no quiere decir que es el equipo de protección individual que debemos de utilizar. Sí que dice el Ministerio en situaciones específicas, como es, por ejemplo, en UCI. Pero lo que es a nivel asistencial hospitalario, con nuestra bata, nuestra mascarilla, nuestra gafas de montura integral y nuestros guantes, estamos protegidos. ¿Qué es lo que dice el Ministerio cuando haya un desabastecimiento, por ejemplo, como ya nos ha pasado, en mascarillas, en protección respiratoria? Pues bien, mirad, dice el uso extendido de mascarillas autofiltrantes. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos que utilizar la mascarilla de una manera en encuentros repetidos, en contacto cercano con varios pacientes diferentes, sin quitarte la mascarilla en ningún momento, el uso extendido es lo que dice que la utilicemos siempre en aquellos pacientes que tienen el mismo tipo de diagnóstico de enfermedad infecciosa. Es decir, que mantengamos esa mascarilla autofiltrante durante todo el tiempo que estemos asistiendo a pacientes, siempre con la misma patología. Si estamos en una planta COVID, podemos llevar siempre esa mascarilla autofiltrante sin quitárnosla porque estamos atendiendo al mismo tipo de paciente. Ahora bien, si estamos entrando en diferentes habitaciones donde la patología de esos pacientes no es la misma, no podremos utilizar esa misma mascarilla autofiltrante. O si la utilizamos, tendremos que utilizar otros equipos de protección para que nos proteja esa mascarilla que llevamos. Reutilización limitada, también se puede hacer. ¿Qué es lo que dice con esto? Que podemos utilizar esa mascarilla para encuentros múltiples, pero quitándonosla después de cada encuentro. El problema que hay ahí es cómo luego vamos a conservar esa protección respiratoria, esa mascarilla entre los encuentros, dónde la vamos a guardar. Por eso es mucho más recomendable el uso extendido que la reutilización limitada. Importante, priorizar el uso por tipo de actividad, es lo que estamos diciendo. Dependiendo del tipo de actividad que vayamos a realizar, así nos pondremos o bien una mascarilla quirúrgica o nos pondremos esa mascarilla autofiltrante. Y la pantalla facial, lo que os estoy diciendo. Si lo que queremos es proteger esa mascarilla para su reutilización o para, por ejemplo, para ese uso extendido de la mascarilla, utilizaremos pantalla facial. Ropa de protección. ¿Qué es lo que dice el Ministerio? El Ministerio dice que utilizaremos siempre para proteger nuestro uniforme de trabajo cuando tengamos algún riesgo de salpicadura de fluidos biológicos o secreciones procedentes de la persona sintomática a la que examina o trata. ¿Qué queremos decir con esto? Que es importante que hagamos un buen uso, un uso responsable de los equipos de protección individual, que depende del tipo de asistencia que vayamos a realizar al paciente, llevaremos unos equipos u otros. Si no vamos a realizar ningún tipo de asistencia al paciente, si solo, por ejemplo, vamos a dejar la bandeja sobre la mesa de la comida o del desayuno, siempre que sepamos que es un paciente, dependiendo también del estado del paciente. Si es un paciente crítico, no es lo mismo que un paciente que puede hacer una buena higiene respiratoria, que lleva su mascarilla puesta. En estos casos sí que podremos entrar y a lo mejor no necesitamos utilizar esa bata porque solo vamos a dejar esa bandeja y nos vamos a salir de la habitación. Ahora bien, si vamos a realizar asistencia donde sí que vamos a estar en contacto con el paciente, donde sí que podemos tener un riesgo de salpicadura o de secreciones, entonces siempre nos protegeremos nuestro uniforme de trabajo. Protección ocular, ya lo hemos dicho, siempre hay que llevar protección ocular cuando tengamos riesgo de salpicadura y en el caso de que realicemos procedimientos que generen aerosoles, esta protección siempre tendrá que ser integral, siempre tendremos que utilizar gafas de montura integral. Esto lo he puesto para recordaros que en el procedimiento del Ministerio de Asistencia a Pacientes de las Unidades de Cuidados Intensivos hay una tabla donde podéis ver todos aquellos procedimientos que generan aerosoles, porque una de las preguntas que más nos hacen los trabajadores es qué procedimientos generan aerosoles y cuáles no. Y además en este procedimiento también explica qué estrategias hay para poder reducir ese riesgo de utilizar ese tipo de procedimientos en la asistencia a los pacientes. Es importante saber y ponerse la colocación y la retirada de los equipos de protección individual. Si conocemos los equipos de protección individual que tenemos que utilizar, pero no sabemos colocárnoslo, no sabemos si llevamos bien puesta esa mascarilla autofiltrante, si está realizando su función, esa gafa de montura integral, si la llevamos bien ajustadas, si no sabemos además luego retirarnos esos equipos de protección de manera séptica para evitar la contaminación de nuestro uniforme, de nuestra piel, de nuestras manos, pues no nos sirve de nada. Es muy importante sabernos colocar y retirarnos los equipos de protección individual. Aquí en el área 1 se están haciendo muchísimos, ya se hicieron durante la pandemia, pero se siguen haciendo talleres presenciales de colocación y retirada de los equipos. Yo os animo a que todos hagáis estos talleres porque es muy importante. Todos los trabajadores tenemos que tener claro cómo se usa un equipo de protección individual y cómo tenemos que retirarnos ese equipo de protección individual. Y algo no menos importante, porque si es importante saber qué equipo de protección individual tenemos que utilizar,
y cómo tenemos que utilizarlos y cómo tenemos que colocarnos y retirárnoslo, algo importante que estamos viendo ahora en los estudios de contacto que estamos realizando en el servicio murciano es que tenemos que intentar, por favor, seguir las recomendaciones que se están dando en el lugar de trabajo. Es un poquito lo que ha dicho Alberto. Tenemos que intentar no bajar la guardia. Es que en este momento cualquiera de nosotros podemos ser COVID positivo. Entonces, no bajemos la guardia. Los compañeros siempre pueden ser nuestro riesgo de transmisión. O sea, no solo los pacientes. Por eso siempre se recomienda un uso individual de las zonas compartidas, de las áreas de descanso, no quitarse la mascarilla cuando estamos sobre todo con compañeros, no compartir alimentos, no están permitidas las reuniones y las celebraciones en las salas de estar. Muchos de los estudios de contacto que estamos realizando se están produciendo entre compañeros y en las salas de estar, porque os juntáis a desayunar o a tomar algo, bajamos un poquito la guardia, nos quitamos esa mascarilla para hablar entre nosotros y luego, pues al día siguiente nos aparece que una compañera llama diciendo, oye, mira, que he empezado con sintomatología, es COVID positivo y ahí tenemos que empezar con un estudio de contacto. Si mantuviéramos esa distancia, si mantuviéramos esa mascarilla puesta, si intentáramos no hacer esos desayunos, esas comidas en grupos, pues evitaríamos todo esto. Las salas de trabajo, como hemos dicho también, siempre hay que permanecer con la mascarilla, mantener esa distancia de seguridad, preferentemente máximo 2 profesionales si se puede por consulta y limitar siempre el aforo. Las reuniones de trabajo, igual, también con un aforo máximo según la normativa vigente, mantener siempre la distancia de seguridad, permanecer siempre con mascarilla y no quitársela al hablar y se recomienda, pues como estamos haciendo ahora mismo, el uso de videoconferencia. A la hora de darnos el relevo, darnos los turnos también estamos teniendo ahí, porque lo mismo, nos volvemos a juntar 2 compañeros para darnos el relevo, nos quitamos la mascarilla quirúrgica y de paso así descansamos un poquito y nos ponemos muy cerca pues a darnos el relevo de la planta. En el vestuario también es importante mantener el aforo establecido, permanecer siempre con mascarilla y, por supuesto, no está permitido ni entrar ni salir del centro con el uniforme de trabajo. Y también en cuanto a los desplazamientos en vehículos, que también venimos a trabajar entre compañeros y como se supone que vamos todos los días con los mismos compañeros, pues nos quitamos la mascarilla porque sabéis que hay normativa, que se tiene que ir dentro del vehículo también con mascarilla cuando no seamos convivientes y hay que permanecer siempre todo el trayecto con ella puesta. La verdad es que no tengo mucho más que decir, que haceros un llamamiento de verdad a que necesitamos que vosotros hagáis todo ese tipo de recomendaciones, porque es lo que ha dicho Alberto, ahora mismo en este momento muchos, pero muchos de los estudios de contacto son entre compañeros, por no mantener esas recomendaciones. La mascarilla hay que llevarla puesta, no nos la podemos quitar, no podemos bajárnosla un poquito porque estamos hablando con nuestra compañera de turno y luego volvernosla a subir. No podemos comer juntos, yo sé que a todos nos gusta tomarnos un café, pero si no lo tomamos tendrá que ser a distancia, poquito tiempo. Ya sabéis que en los estudios de contacto una de las cosas que se valora para ser un contacto estrecho es estar a menos de 2 metros y más de 15 minutos. Entonces eso es primordial y desde luego el llevar el equipo de protección. Muchas gracias. ¿Preguntas? Dentro del hospital infraestructura suficiente, porque puede haber un problema en la guardia y en el uso de habitaciones, porque me consta que se están compartiendo habitaciones entre gente que está de guardia y ahí a la hora de usar la habitación no se usa mascarilla. Hay habitaciones para todo, esto hay que regularlo, hay que ir a informarse cómo se gestiona. Las recomendaciones, las recomendaciones que se dieron en un primer momento y también se está viendo hacer algún tipo de procedimiento sobre eso, es que se intenten hacer turnos para no coincidir a la hora de dormir en las guardias y en el caso de que estén tendrán que utilizar mascarilla quirúrgica. Me parece una unidad. Realmente el número de, digamos, de estancias de descanso en el hospital son reducidas para el número de profesionales que pueden estar de guardia. Por tanto, yo creo que ahí lo que tiene que priorizarse es el sentido común. Entonces, bueno, pues primero ir a la habitación, eso es fácil, simplemente abrir la ventana
y no compartirla. Yo creo que eso casi todos los servicios que tienen web, que son todos prácticamente, lo están haciendo. Por lo menos a mí no me consta, ¿no? Rayos, ¿no? Los residentes de microbiología están compartiendo habitación con farmacia. Ponte aquí, si quieres. Pero si hubiera que compartir, no hay que utilizar hay que dormir con mascarilla quirúrgica. Que en este momento las instalaciones que tenemos son lo que tenemos. Lo que tenemos que poner es un poquito todo de nuestra parte. Si es lo que estamos diciendo, es difícil, pero tenemos que utilizar la mascarilla quirúrgica siempre, siempre. Sí, me preguntan si el problema son los asintomáticos entre compañeros, ¿se plantea hacer PCR de vigilancia a los componentes de los servicios? Yo pienso que eso. A ver. Eso no tendría ninguna viabilidad, que no sería factible, tendríamos que estar haciéndolo continuamente y a diario. Desde ese punto de vista, el problema que tenemos que tener en cuenta es que es un poco lo que comentábamos antes con el tema de la atención a los pacientes. Tenemos que trabajar de forma segura, con independencia del resultado de la PCR o con independencia de que la otra persona que tengamos enfrente esté o no infectada. Si no hacemos eso, si no adquirimos una forma de práctica de trabajo seguro, con independencia de lo que tengamos enfrente, nunca vamos a estar seguros. Es lo mismo que ahora cuando trabajamos con la sangre, las precauciones universales nos dicen cómo tenemos que trabajar. Y nadie se pregunta si esa sangre que estoy manejando tiene un VIH positivo o no. Es que de otra manera no puede ser, tenemos que trabajar de esa manera. Y luego, por otra parte, la afirmación que dice que son los asintomáticos no es cierto. A veces estamos teniendo compañeros que vienen a trabajar incluso con síntomas leves. Sí. Pero yo creo que tenemos que aumentar nuestra sensibilidad también personal, que si uno se encuentra con molestias, se encuentra con dolor, con tos, no puede venir a trabajar. Tiene que avisar a su supervisor o avisar a su jefe de servicio, comunicarlo a su jefe de laborales, a su médico de familia y tiene que quedarse en casa. Sí, el circuito, por recordarlo un poquito si queréis, es que si una persona está con síntomas, desde luego no puede acudir a trabajar. No puede acudir a trabajar, entonces lo que se hace es que se pone en contacto con su superior jerárquico. Ese superior jerárquico es el que se pone en contacto con el servicio de prevención y además es el que nos da toda la relación de esos trabajadores que han estado en contacto con esa persona. Y entonces ya el servicio de prevención empieza a llamar y a hacer ese estudio de contacto de todos los compañeros. Y se va decidiendo qué se hace con ellos. Si se hace una vigilancia pasiva o si al contrario se le pide PCR y cuarentena. La directora, doctora Joan Morales, que... Buenos días a todos. Quería darle la enhorabuena a los ponentes porque creo que ha sido muy necesaria esta sesión, ha sido muy interesante y clarificadora para todos. Yo quería insistir en dos temas. Uno es que al principio de la pandemia vimos un poco de situación de pánico entre los profesionales por falta de equipos de protección y fue evidente. Pero ahora mismo, con lo que llevamos hasta ahora y la situación en la que tenemos perfectamente previsto de cualquier equipo de protección que se necesite, creo que tenemos que cambiar la filosofía de los profesionales, que como bien dicen, la estrategia no es hacerle PCR a todo el mundo, porque no solamente a los pacientes habría que hacer PCR, habría que hacer PCR a los profesionales todos los días, porque los principales contactos que estamos viendo son, la mayoría de los casos son los mismos profesionales. Además, porque lo que es negativo un día, al día siguiente puede ser Pues positivo. no sería PCR todos los días, porque no podemos conseguirlo. Entonces está clarísimo que ahora mismo la estrategia a seguir es las medidas de protección, que aparte hemos avanzado mucho, las conocemos muy bien, tenemos los estudios hechos para la fecha y está clarísimo que con las medidas de precaución no han habido contactos, no ha habido un caso positivo. Exacto. Y tenemos que insistir en ese tema. Yo en los últimos días vuelvo a notar un poco de alarmismo entre los profesionales que nos estamos viendo a exigir más PCRs, pero eso no va a garantizar, no va a garantizar que tengamos un mejor control, porque creo que realmente lo que hay que hacer es seguir las medidas que los dos, como profesionales, estéis indicando que hagamos. Eso por un lado. Y por otro, quiero deciros que hay mucha gente trabajando en analizar cualquier situación de riesgo. Creo que es muy interesante lo que se va a compañera de las habitaciones. Debemos ahondar, ver qué está pasando, en qué servicios se detectan los problemas y buscar soluciones, porque es verdad que ahí podemos poner también otro foco. Y decir que hay mucha gente trabajando en esto, le ponemos muchas horas y mucho trabajo, y estamos viendo situaciones que a mi criterio son intolerables. Yo ayer propuse que se hagan medidas disciplinarias a los profesionales que salten ciertas barreras.
Puede ser una cosa un poco estricta, pero desde luego de la dirección médica yo lo avalo completamente porque ayer tuvimos conocimiento de que se celebró en horario laboral, en ámbito laboral, en un sitio de trabajo, un cumpleaños. Es muy fuerte. Me parece que no es intolerable ahora mismo. Efectivamente, al día siguiente, se fue el viernes pasado, al día siguiente una compañera empezó con síntomas, ha habido un positivo y se ha hecho el estudio, todo el mundo en cuarentena, vamos a ver, pero vamos, el contexto de celebrar un cumpleaños en horario laboral en un centro sanitario, a mi opinión, debería ser sancionado. Y es lo que le pidió al gerente, que realmente a partir de, vamos a poner unos límites, a partir de ahí, creo que cuando hagamos un estudio de contacto y se vea una conducta tan improcedente, hay que tener unas consecuencias porque la repercusión es muy grave. Es que tenemos que cambiar completamente nuestra mente en ese sentido. Ahora mismo estamos en otra situación, a todos nos gusta y lo hemos hecho muchas veces, que llega tu cumpleaños, que llega tu santo o que tú has querido hacer, pues lo decía el otro día, un bizcocho y te lo has traído a la planta para que todos tus compañeros pues se puedan tomar un trocito, que está fenomenal, pero que no estamos en ese momento, que ahora mismo tenemos que ser súper estrictos con todo eso, que ahora mismo no podemos estar juntos, no podemos comer juntos, no podemos quitarnos esa mascarilla entre nosotros. Es que la mascarilla, algo tan sencillo como una mascarilla, te está haciendo que tú te vayas a casa sabiendo que has estado protegido en tu centro de trabajo y que no tienes ningún problema. Es que un estudio de contacto solo por esa quitarse la mascarilla no sabéis lo que supone a nivel de vosotros además y a nivel de lo que es el hospital y función del hospital. Entonces es muy importante en estos momentos tener claro que esa mascarilla no nos la podemos quitar. Entre compañeros no se puede, en este momento no. Yo tengo una duda epidemiológica sobre el tratamiento de los datos, en modo muy simple, a lo mejor tonta. Quería saber si un positivo por SARS-CoV-2 por PCR real time es equivalente o es igual o es igual que tener COVID-19. Es decir, un positivo por SARS-CoV-2 es lo mismo que tener COVID-19. Aquí ya hay toda una discusión sobre qué quiere decir y creo que estamos viviendo realmente. Lo que estamos viviendo son personas infectadas. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, tú mismo lo has contestado, que una persona que está infectada no puede tener sintomatología, es asintomático, eso en otras patologías ni siquiera lo medimos. Entonces, ahí realmente, evidentemente lo tenemos. Ahora, desde el punto de vista epidemiológico, te da igual, porque realmente tú lo que estás intentando es controlar la epidemia. Otra cosa es desde el punto de vista clínico, cómo lo interpretas, evidentemente son cosas muy diferentes. Y desde el punto de vista de la significación que tiene, digo, clínica, pero ahora, desde el punto de vista epidemiológico, te da igual, porque lo que estamos hablando son ambos tienen capacidad de transmitir el virus. Lo que te interesa es el. No sé si te contesto. Sí, precisamente me voy a referir a eso, que lo que se está detectando en una técnica de real time son cadenas de ARN. No se sabe si son infectivas o no son infectivas. Bueno, vamos a ver. De lo que sabemos ahora mismo del grado de infectividad, sí que sabemos que los primeros días, los más cercanos a lo que sería a partir del último día, desde el quinto día, más es cuando es la mediana, digamos, de la aparición de la sintomatología. Y un par de días antes, a partir prácticamente del tercer día, de lo que es la exposición, segundo o tercer día, ya comienza a aparecer virus en las secreciones y a partir de ahí se pueden detectar. Luego sabemos que a partir del quinto día, prácticamente está disminuyendo mucho la carga viral y acaba desapareciendo. A partir de esto la puede seguir detectando, la PCR puede seguir siendo positiva, pero eso ya no quiere decir que la persona esté infectada. No sé si te refieres a eso. Sí, no, me refiero a qué número de personas que con SARS-CoV-2 positivas desarrollan efectividad de carga viral. Es decir, el positivo que tú detectas realmente es un positivo infectivo y infecta aunque no desarrolle síntomas. Bueno, vamos a ver, eso ya ahí nos metemos en más historias que tienen que ver cuál es la carga viral, cómo se ha hecho La técnica. Técnica, ya lo metemos en otros temas que son un poco más. Es decir, si hay estudios con respecto a eso. Es decir, nosotros tratamos como positivos COVID-19, ya saben exactamente. Ahora mismo estamos trabajando con ese supuesto. Ahora sí que sabemos muy claro que lo tenemos así y lo utilizamos de esa forma, que a partir del décimo día, si una PCR ya no existe interpretada, de hecho no hay necesidad de volver a pedir la PCR. ¿Alguna otra, no sé si hay alguna otra pregunta en el chat?
está permitido el uso de nitroso en el hospital, con correo de aerosoles, eso lo trae el uso de ácido nítrico. Pues no lo sé. ¿Tenía alguna...? No lo sé. No lo sabemos. Yo pone Pero con qué equipo de protección, desde Hay luego que yo sí que puedo preguntar. decir que cualquier, si puede producir generación de aerosoles, pues tenemos claro lo que hay que utilizar cuando estemos con un paciente, pero no lo sé. También pregunta a Eva Fernández sobre si la regla de no quitarse la mascarilla, entiendo en las cafeterías de personal, deberían estar organizadas de otra manera, con mesas no compartidas y manteniendo la distancia de seguridad, todo lo que no se cumple. Es que yo sé, hasta donde yo sé, los espacios en las cafeterías de personal, la distancia es importante y lo que se pide es lo que se ha comentado en las charlas, es que no compartamos, es decir, que no nos vayamos de equipo de guardia a comer juntos como hacíamos hace unos meses, sino que se jalonen esas comidas o esas cenas y que al mismo tiempo se mantengan la distancia de seguridad el máximo, todo el tiempo que sea prudente. Evidentemente, para cenar o para comer no puedes tener la mascarilla, pero sí puedes hacerlo con distancia de seguridad, con espacio ventilado y tú solo. Es decir, eso no te lo impide en ningún momento. Es un poco el sentido común. No sé si vosotros tenéis que comentar alguna cosa más. Que os acercáis. Yo realmente no sé. Eva Fernández, ¿nos podría aclarar exactamente qué es lo que quieres preguntar con el... No sé lo que es eso, ahora mismo estoy un poco fuera de juego. ¿Cómo? Bueno, nosotros no lo estamos usando, pero que no sé lo que es. ¿Podría aclararnos lo que es hidroso, Eva Fernández? Bueno, de todas formas, muchas gracias. Yo creo que pone 68 participantes, pero hay que entender que muchas, que está el salón de actos, que está el aula 2 y 3, está este aula 1 y que hay muchos servicios que están conectados con la web en el grupo del servicio, manteniendo, como digo, distancias de seguridad. Por lo tanto, muchas gracias a los ponentes. Yo creo que es una charla imprescindible y necesaria. Y os agradezco luego porque es la tercera vez que la hacéis, aunque la vais modificando, la vais mejorando. Y como digo, creo que es muy, muy importante que tengamos estos puntos de contacto, que seguro que tenemos que permitir en un tiempo prudente. Tenemos cerca el tema de la gripe, que será también motivo de una charla también por parte de Alberto, porque tenemos que concienciarnos de que vamos a tener un mix de gripe COVID que puede hacernos, si vas a decir algo. Quizás aprovechar solamente para comentar, evidentemente, efectivamente el tema de la gripe se me ha pasado comentando. El día 13 se va a iniciar la campaña en la región y sí que en este momento yo creo que tenemos que plantearnos todos los profesionales sanitarios que todos tenemos que vacunar. Yo no vengo a poner a la dirección, pero realmente lo vemos como una cuestión de que realmente hay que casi como tomar, es decir, hay que explicar muy bien una persona por qué no se vacuna. Porque en este contexto no podemos hacerlo de otra manera, es una responsabilidad cultural de todos. Así que organismos que nos ponemos en eso. Más que animarnos, yo creo que debemos de obligarnos moralmente y éticamente, y como hemos comentado en más de una sesión general cuando hemos hablado de la gripe, como digo, moralmente y éticamente, no solo por nuestra propia protección, sino la protección de nuestros pacientes, la protección de nuestros compañeros, la protección de nuestros familiares, el que si nuestros índices de vacunación son bajos, este año tendrían que ser sorprendentemente altos, incluso yo diría, si no del 100%, por lo menos por encima del 80% en todas las categorías. No sé si queda alguna duda más. Muchísimas gracias a todos por la asistencia telemática y el tratamiento. Muy bien. Muchas gracias.